Hola, mi nombre es Graciela Sánchez y el tema por abordar será cáncer de pene. El cáncer de pene es un carcinoma epidermoide relativamente raro. Se origina habitualmente en el epitelio de la porción interna del prepucio y glande. Comparte una anatomía patológica y una evolución natural similares con el carcinoma epidermoide de bucofaringe, genitales femeninos y ano. Continuando con su epidemiología, la prevalencia y la incidencia en países desarrollados y en vías de desarrollo son variables, lo cual se debe en parte al estilo de vida que lleva cada uno de ellos. Por ejemplo, en España y Estados Unidos se tiene una incidencia inferior a 1 sobre 100,000 hombres. Sin embargo, en México, según el registro histopatológico de neoplasias malignas de 2003, el cáncer de pene ocurrió en 346 pacientes, teniendo una tasa de 0.91 sobre 100,000 habitantes, que representa el 0.31% del total de las neoplasias malignas. Los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de pene son fimosis e inflamación crónica del pene, tabaquismo, infección por el virus del papiloma humano y tener múltiples parejas sexuales a muy temprana edad. Un modelo explicativo de la enfermedad es el que explica la carcinogénesis del virus del papiloma humano a través de su interacción con oncogenes y genes de supresión tumoral. Esto se puede asumir debido a que el 70 al 100% de las muestras con neoplasias intraepitelial y el 30 al 40% de los cánceres invasores llegan a ser positivos al ADN del virus del papiloma humano. Los principales diagnósticos diferenciales son lesiones benignas, las cuales pueden ser no cutáneas y cutáneas. Por ejemplo, en las no cutáneas encontramos los quistes de inclusión secundarios a traumatismos o circuncisión, sebáceos, siringomas, fibromas, lipomas, placas de Peyronie, pseudotumorales para administración de medicamentos, o en dado caso de las cutáneas, como por ejemplo los papilomas insurtos, pápulas penianas perladas y papilas coronales. De igual forma, existen otro tipo de lesiones que se consideran premalignas y que se relacionan de menor a mayor grado con el cáncer de pene. Por ejemplo, el cuerpo cutáneo, papulosis de bowenoide, eritoplasia de Queyrat, balanitis erosiva obliterante, condiloma gigante, enfermedad de Bowen y enfermedad de Payet. Su patología y biología molecular, el tipo histológico más común es el carcinoma de células escamosas, hasta un 95% de los casos, de los cuales existen diversos subtipos, como basólide, condilomatoso, verrucoso, papilar, sarcomatoso, mixto y adenoescamoso. Otras lesiones malignas incluyen los melanomas, tumores mesenquimatosos, linfomas y metástasis, aunque estas llegan a ser raras y si en dado caso se llegan a presentar, su origen habitual llegan a ser de la próstata o del colon. Existen anormalidades cromosómicas y cambios epigenéticos asociados al comportamiento tumoral y pronóstico, como la pérdida alélica del P16, supresión del P53, hipermetilación del CDKN2A, entre otros. En su presentación clínica, habitualmente el cáncer de pene se presenta como una lesión pequeña con un patrón de crecimiento papilar o plano que se extiende de manera lenta y gradual. Las formas papilares provienen de lesiones verrucosas del glande o del prepucio que ocasionan gran destrucción peniana, mientras que las lesiones planas invaden hacia adentro, sin alterar la morfología del pene, pero con mayor tendencia a desarrollar metástasis. Ambas pueden ulcerarse, fistulizarse y en este modo infectarse, por lo que pueden existir secreciones purulentas fétidas. La fascia de Buck actúa como una barrera natural para la extensión local del tumor. La penetración de esta y de la túnica albuginea constituyen el paso para la diseminación hematógena. La ruta de diseminación más rápida es a través de las vías linfáticas a los ganglios inguinales. Se debe tener en cuenta que el drenaje linfático peniano existen múltiples interconexiones en todos los niveles, por lo que el drenaje se produce hacia ambas ingles.
La mayoría de las veces, los principales motivos de consulta son por una masa en el 47% de los casos, dolor en un 35% de los casos y síntomas relacionados e inflamación local en un 17% de los casos. En etapas más avanzadas se puede presentar como hemorragia, fístula, obstrucción uretral o síndrome constitucional. Alrededor del 50% de los pacientes pueden tener linfadenopatía, de los cuales solo la mitad será secundarios por infiltración metastásica, mientras que el resto será por infección de la lesión primaria. El diagnóstico del cáncer de pene es clínico y la biopsia es necesaria antes de ofrecer un tratamiento definitivo, ya que es indispensable descartar lesiones de origen benigno, así como para conocer las características histológicas del tumor antes de ofrecer un tratamiento, que por lo regular será mutilante. Para las lesiones superficiales, una biopsia con pinzas punch es suficiente. Sin embargo, para las lesiones más profundas es necesaria una biopsia excisional. El estudio de la tomografía computarizada ha mostrado una sensibilidad del 88% y una especificidad del 98% para confirmar la actividad tumoral en pacientes con ganglios inguinales palpables. Hasta el momento no existe ningún método de estadificación exacta y la cirugía no solo tiene un papel en el manejo del tumor primario, sino que también como estadificador. La clasificación de tumores malignos describe el cáncer de pene de la siguiente manera. La caracterización de T, que la principal variable es el grado de invasividad del tumor a las estructuras que forman el pene. De esta manera se ha determinado la siguiente clasificación. Como T1 es un tumor que está confinado a las capas de la piel. T2 constituye un tumor que invade el cuerpo esponjoso o los cuerpos cavernosos. T3 es un tumor que invade la uretra y T4 corresponde a un tumor que invade otras estructuras adyacentes. La caracterización de N, la estadificación de N pues va a depender en primera instancia de que si los ganglios inguinales son palpables o no, ya que se desencadenan dos abordajes distintos para poder diferenciar la presencia o no de metástasis a este nivel en ambos escenarios. N0 significa que son ganglios no palpables o visibles. N1 es un ganglio palpable unilateral. N2 constituye múltiples ganglios unilaterales o ganglios bilaterales. N3 resultan ganglios inguinales palpables y ficos a planos profundos o ganglios pélvicos uni o bilaterales. La caracterización de M hace diferenciación entre la presencia, que es M1, o ausencia, M0 de metástasis a distancia. En el pequeño recuadro que se encuentra enseguida nos muestra la agrupación por estadios. Obviamente, un paciente que se encuentre en estadio 0 va a tener un mejor pronóstico a un paciente que se encuentra en estadio 3 o en estadio 4, donde entre más avanzado esté, va a tener un peor pronóstico. Este es muy importante saberlo estadificar, ya que aquí le vamos a dar lo que es el tratamiento adecuado a nuestro paciente. Y ahora hablando un poco sobre la prevención, la circuncisión neonatal tiene un efecto protector. Lo asumimos debido a la baja incidencia de enfermedad en la población con tradición judía. Además que con este procedimiento se remueve cerca del 50% de la piel donde se desarrolla la neoplasia. Sin embargo, la circuncisión no tiene ningún efecto si se realiza en pacientes adultos. Uno de los mejores métodos para reducir la infección por el virus del papiloma humano es la vacunación. En el 2009 se probó la vacunación tetravalente para hombres de 9 a 26 años y hasta el año 2011 se recomendó como rutina. Sin embargo, no existe ningún tipo de recomendación en la actualidad como método para reducir el desarrollo de cáncer de pene. Manejo del tumor primario. Primeramente, se debe buscar un procedimiento donde se pueda conservar la mayor parte del órgano, siempre que no se pongan en riesgo los resultados oncológicos. El principal objetivo de la cirugía es quitar todo el carcinoma con márgenes negativos. El manejo de las lesiones del carcinoma in situ, el lemiquimod y el 5-fluoracilo son la primera línea de tratamiento. Hasta el 52% de los pacientes existe una respuesta completa.
Manejo de las lesiones TA, T1A. El tratamiento del cáncer en esta etapa se ve determinado por el tamaño de la lesión y su ubicación con respecto al meato. Para los tumores confinados al prepucio, la circuncisión radical y márgenes negativos será suficiente. Otras opciones es el láser de dióxido de carbono con una recurrencia a 5 años del 10 al 20%, con un periodo libre de enfermedad a 5 años hasta un 89%. El procedimiento del MOS también puede emplearse, pues ha reportado en algunos estudios con ablación epitelial del glande una recurrencia a 30 meses hasta el 6%. El manejo con glandectomía en ese estado de la enfermedad tiene una recurrencia local a 6 años del 7%. La falectomía parcial reporta una sobrevida general del 89% a 5 años. El tratamiento con radioterapia puede ser una opción en estos pacientes cuando está en el estadio T1 y con tumor menor de 4 centímetros. Manejo de las lesiones T2. Invasión de cuerpo esponjoso o cavernoso. Está recomendada aquí la glandectomía o penectomía parcial en aquellos casos en los que no se puede hacer una reconstrucción. En tumores de T2 que invaden los cuerpos cavernosos y la uretra, la amputación parcial con bordes quirúrgicos negativos llega a ser suficiente. La radioterapia es una alternativa para preservar el órgano en pacientes seleccionados con tumores de T1 y T2 menor de 4 centímetros. El tratamiento estándar para estas lesiones es la penectomía total con meato perianal. En tumores muy avanzados puede darse quimioterapia no adyuvante y si el paciente responde puede ofrecerse la cirugía. En pacientes intratables puede ofrecerse quimioterapia o radioterapia paliativa. Manejo de ganglios linfáticos inguinales no palpables. El manejo está encaminado a la probabilidad de que exista micrometástasis. De ahí se puede realizar el ganglio centinela o linfadenectomía inguinofemoral modificada o linfadenectomía estándar. Manejo de ganglios linfáticos inguinales palpables no fijos. El manejo de esos ganglios es con linfadenectomía radical. En los pacientes en los que el resultado histopatológico definitivo reporta PN2 o PN3, la quimioterapia adyuvante está recomendada. Manejo de ganglios linfáticos inguinales palpables fijos. La probabilidad de que los ganglios indurados sea por metástasis es muy alta, por lo que se refiere a un manejo multinodal. Se ofrece quimioterapia no adyuvante al fin de hacer resecables los ganglios y si existe respuesta, se ha informado sobre vida a largo plazo hasta el 37% de los casos. Manejo de los ganglios pélvicos. Los pacientes con ganglios pélvicos tienen un peor pronóstico. El manejo de los ganglios pélvicos depende de la probabilidad de invasión según el reporte histopatológico definitivo de los ganglios inguinales, o si estos son observables en el momento del abordaje diagnóstico. Manejo de enfermedad metastásica y recurrente. El propósito de la quimioterapia paliativa es limitar la progresión tumoral y mejorar los síntomas con la intención de mantener una calidad de vida óptima de máxima duración. La respuesta con cisplatino como monofármaco son del 15 al 23%, sin embargo los esquemas más utilizados son combinaciones basadas con platino. La razón del seguimiento es de identificar de manera temprana las recurrencias y poder ofrecer algún tipo de manejo que asegure la sobrevida general del paciente. Las recurrencias locales o regionales se presentan dentro de los primeros 2 años y después de 5 años la probabilidad de recurrencia es muy baja. El seguimiento de la enfermedad dependerá del tipo de manejo que se dio en cuanto al tumor primario y del estado ganglionar regional. Para finalizar, es importante tomar todas aquellas medidas preventivas que nos ayudan a disminuir su incidencia. Por ejemplo, en niños, en caso de presentar fimosis, realizar la circuncisión. Ya en adultos mayores, pues evitar el consumo del tabaco, evitar múltiples parejas sexuales y por último, aumentar su higiene personal.